Les recordamos que a partir de este momento iniciamos con la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados, y del Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o de datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Bueno, nos quedamos en el origen de la vida. Vamos a ver que la panspermia fue en 1908 por Arrhenius, el cual fue el que propuso que en la Tierra podría haber provenido la vida de un origen extraterrestre. Obviamente que para esto se tuvieron varios análisis y estudios que se realizaron. Obviamente fue una idea muy progresivamente abandonada, ya que cuando Paul Berkeley demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, así como las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. Y obviamente que esto, para empezar, no resolvía la incógnita del origen de la vida, sino lo estaba trasladando a una vida que ya había sido fuera de este planeta. Esta teoría surgió ya que se decía que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las cuales iban a ser transportadas a través del espacio y que así iba a llegar la vida a la Tierra, en donde, digamos, los extraterrestres iban a evolucionar o evolucionaron. Sin embargo, como les decía, esta idea pues realmente no fue muy aceptada porque aparte de que no contestaba la pregunta de cuál era el origen, pues aparte no tenía fundamentos científicos como tal. Y bueno, fue hasta la década de 1960 cuando el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esta misma teoría, a la cual se le llamó litopanspermia, la cual menciona que es posible que la vida haya viajado protegida en el interior de estos meteoritos y llegando así a nuestro planeta desde el espacio, ya que ese meteorito, cuando lo abrieron, descubrieron que contenía aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas, entre otros compuestos, los cuales vieron que realmente si no hubieran sido protegidas, iba a ser muy difícil que ellos o estos sobrevivieran. Después se postuló otra teoría llamada la fisicoquímica, en la cual en el año 1924, gracias a Oparin, publicó El origen de la vida, obra en la que se describió esta teoría fisicoquímica. En esta teoría vamos a ver cómo se explica el origen de la vida en la Tierra, pero a partir de elementos presentes ya en la atmósfera primitiva. Como sabemos, se tiene contemplado que la atmósfera era muy diferente a la que hoy conocemos, hasta el nivel de oxígeno era diferente.
Y bueno, Oparin explica que tras haberse formado en la Tierra, la atmósfera era muy diferente a la actual y que no iba a contener oxígeno libre, sino que iba a ser hidrógeno y compuestos hidrogenados, como por ejemplo el metano y el amoníaco. La luz solar también iba a influir, así como los rayos y las fuentes de calor, como por ejemplo los volcanes y materiales radiactivos. Pudieron haber hecho eh, pues reaccionar estos compuestos y de esta manera pudiendo haber eh, produciendo más elementos complejos. Y obviamente que esto, al interactuar con los minerales en los océanos primitivos, harían el origen de gotas caloides que iban a ser estas ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. Y en el año 1953, Miller dio apoyo experimental a esta teoría, haciendo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano, amoníaco. Lo sometió a una mezcla junto con descargas eléctricas. Con este experimento se aprobó y comprobó que era posible que la materia inorgánica pudiera originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Vamos a pasar a una teoría que es por selección natural. Creo que es la que la mayoría conoce. Entonces, quiero saber si ustedes tienen alguna idea o antecedentes sobre esta teoría. ¿Alguien tiene algún antecedente? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Yo no tengo, no, bueno, había escuchado el nombre de Charles Darwin, pero nunca había escuchado, nunca me había metido tanto al tema. Ok, bueno, les explicaré. Ya sabemos que Charles Darwin es considerado el padre de la biología moderna. Esto gracias a sus descubrimientos científicos sobre la evolución. Pero después de un viaje por todo el mundo, de manera más específica a las Islas Galápagos, se dio cuenta que pues había una especie que ya no era como él la recordaba. ¿Por qué? Para empezar, su viaje duró alrededor de 5 años. Llegaron a las islas situadas en el Ecuador, conocido como Islas Galápagos. Y fue ahí donde empezó a estudiar una especie de aves que les decía que se llama pinzones, las que podemos ver en la imagen, las cuales presentaban diferencias en las formas de sus picos, como podemos observar. Unos eran más angostos, más delgaditos, pero largos, y otros eran anchos, pero cortos. Y bueno, fue ahí donde empezó a estudiar una especie de aves, eh, bueno, esta especie más específico, y sus diferencias en los picos, él los diferenciaba gracias a sus diversas formas de alimentación, ya que no todos se alimentaban de lo mismo. También lo relacionó inmediatamente con la adaptación al medio en el que se encontraban.
Bueno, les decía que se encontraba, bueno, en el medio en el que se encontraban. Y lo llevó a la conclusión de que estas especies adoptaban, bueno, se adaptaban a diferentes ambientes a los que ellos se iban a poner, así como a diferentes circunstancias, ya sea ambientales o digestivas, ya que su alimento iba a ser variado. Y bueno, también aquí en esta teoría podemos ver la parte de pues que la adaptación es importante y que las que se iban a adaptar iban a ser las especies que iban a sobrevivir, digamos, ya que ellos se iban a adaptar al nuevo ambiente en el que se iban a poner. Y bueno, sin embargo, también Alfred Walser, que es un naturista inglés, en un viaje que también realizó por gran parte de América y Malasia, eh, pero digamos que como tal tuvo resultados cuando estuvo en el Amazonas, donde confirmó que toda especie van a surgir en una coincidencia de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo en el año en el que, o en la etapa evolutiva en la que ellas se encuentren, y en el lugar iba a ser la forma eh, la que su cuerpo, su organismo iba a adaptarse. Y bueno, propuso de manera independiente la selección natural. Este iba a ser como el proceso en el que se podía explicar el origen de una especie. La teoría de selección natural menciona que los individuos con características heredables que aumentan la posibilidad de sobrevivir y dejan descendencia iban a ser seleccionadas por la naturaleza. Bueno, digamos que un poco de la historia. Alfred Wallace fue el que le mandó una carta a Charles Darwin. En resumido, puso todo lo que él había encontrado en sus investigaciones que él había realizado, ya que él se había enterado que Charles Darwin tenía algo parecido. Entonces, en su carta, junto con toda su investigación, tenía o estaba dando a entender que tenía algo parecido y que podían trabajar en conjunto para obviamente tener algo más planteado. Y en el año 1858 se propusieron 5 puntos principales, ya después de que ellos trabajaron en conjunto, los cuales vamos a ver que es la variabilidad biológica, lucha por la existencia de sobreproducción, la sobrevivencia del más apto, la herencia favorable y la selección natural. ¿Qué vamos a explicar? Y bueno, vemos que la variabilidad biológica es donde los miembros de una población van a tener variaciones que pueden heredar. Por ejemplo, las distintas variantes que existen entre los individuos de una misma especie, estas iban a ser heredadas por los descendentes o la descendencia que nosotros tenemos y pueden ser ventajas adaptativas. También, por ejemplo, en la competencia y lucha por la existencia y la sobreproducción, nos menciona que ya que en una población se produce una gran cantidad de individuos en cada generación, obviamente digamos que ellos van a consumir más de lo que el ambiente puede sostener. Y esto obviamente que hace que pues se tenga esa lucha por sobrevivir y que va a ganar el que esté más adaptado, por ejemplo, el que sea más rápido o el más fuerte. Esto quiere decir, un ejemplo es, por ejemplo, cuando se peleaban por la comida, porque obviamente hay escasez, pero ellos tienen que alimentarse para sobrevivir, porque si no comen o no se hidratan pueden morir. Entonces es cuando tu
tu lucha por sobrevivir es importante y que tienes que ser básicamente el más fuerte o el más rápido, obviamente, para seguir existiendo. En la sobrevivencia del más apto, nos habla sobre que ya algunos individuos poseen características adaptativas que les permite sobrevivir y reproducirse mejor que otros. Permítame un momento. Ya lo siento. En la herencia de las variaciones favorables, vemos que una porción de cada mayor que otro en las generaciones posteriores van a poseer características adaptativas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez, en teoría, se va a mejorar la especie. Esto obviamente a través del tiempo. Por ejemplo, los conejos. Los conejos cafés, cuyo depredador es un águila, su pelaje café va a ayudar a que no los vea el águila y los devore. Entonces ellos siguen manteniendo pues su especie. Otra característica de las herencias favorables es, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, ya no nosotros. Jacqueline, ¿quieres decir algo? Quería preguntarle si cambió de diapositiva porque me sigue la de teoría de la evolución. Ah, no, sigo en la misma. Es donde están los, digamos, 6 circulitos. Ah, sí, Sí, es la misma, pero gracias. muchas gracias. Como les decía, por ejemplo, otro ejemplo de las herencias favorables es nuestra dentadura. Por ejemplo, los niños de ahora, los adolescentes, ya casi ninguno va a contener los terceros molares porque ya no los utilizamos. Si se han dado cuenta, la mayoría ya no los tiene porque extraen esos incisivos, porque ya no los necesitan y como ya no tienen espacio en la mandíbula para que salga el diente, muchas veces lo que provoca son molestias y pues, ¿qué es lo que hacen? Los extraen. Entonces, nuestro cuerpo ha asimilado el hecho de que ya no consumimos tanta carne y mucho menos en una consistencia difícil de masticar. Y como la mayoría se los extrae, digamos que nuestro cuerpo ha asimilado eso y ya en las nuevas generaciones ya no van a traer los terceros molares. Algunos sí los van a traer, pero ya no todos. Y por último, la selección natural nos va a decir que va a ser reflejada o se va a ver reflejada en una población adaptada a su ambiente local. Vamos a pasar con las poblaciones y comunidades. Pero bueno, antes de pasar a esto, ¿tienen alguna pregunta o duda sobre las teorías de evolución que ya vimos? No, maestra. No, profa. Muy bien. Bueno, sabemos que existen en la Tierra seres vivos, obviamente con diferentes niveles de complejidad biológica. Algunos van a ser más sencillos, como por ejemplo una planta, y otros van a ser más complejos, como por ejemplo ya un individuo, ¿no? Que sabemos que son pluricelulares y que su célula es muchísimo más compleja que el de una planta. Pero también existen niveles de organización ecológica, que se inicia con el individuo. No sé si recuerden cuando vimos el tema de la célula, vimos que va a ser la unidad mínima con vida y que de la célula va a pasar a tejido y el tejido se va a formar un órgano y los órganos van a formar aparatos o sistemas y el conjunto de esos aparatos o sistemas van a formar a un individuo. Es algo parecido en las poblaciones y comunidades. Primero vamos a tener a un individuo, que en este ejemplo es un pajarito. Después, bueno, vamos a saber que todo individuo va a ser independiente de su complejidad biológica.
El individuo es capaz de realizar todas sus funciones vitales, que veíamos que era la nutrición, la relación y reproducción. Pero también los individuos van a ser especies diferentes, que obviamente van a tener particularidades que los van a diferenciar de otras especies. Por ejemplo, un pájaro, aunque es un individuo, hablando en biología, no va a ser lo mismo o no va a tener lo mismo que un individuo por ejemplo, un perro o un humano, son diferentes. Y bueno, después del individuo vamos a tener que el conjunto de los individuos, pero que permanezcan a la misma especie, van a formar una población. Aunque no sean de la misma especie, bueno, sí tienen que ser la misma especie, pero tienen que compartir el mismo espacio geográfico. No es lo mismo a que exista un pájaro y que esté, no sé, en su casa, a un pajarito que esté en la casa de la esquina. Aunque ambos son pájaros y sean, digamos, la misma especie de individuo, pero no comparten en un espacio geográfico, que eso es importante para que entren en la población. Tienen que compartir un mismo espacio geográfico, biológicos similares y que puedan cruzarse, originando obviamente una descendencia fértil. De hecho, se puede, bueno, este ejemplo es muy fácil, que es cuando un pajarito se cruza con otro pajarito y van a tener bebés. Por eso es importante que, o en la población, por eso es importante que sean de la misma especie, pero que también compartan el mismo espacio geográfico para que podamos dar paso a nuevas generaciones. Después pasamos con la comunidad. Bueno, antes se me olvidó decirles, pero en la población se presentan algunas características, obviamente diversas y que van a constituir a una única posición del grupo y que son características muy independientes del individuo. Algunas de estas propiedades van a ser la densidad, la natalidad, mortalidad, edad, distribución, potencial biótico, dispersión y forma de desarrollo. Vamos a ver más adelante que estas van a ser importantes dentro de una población para que se pueda dar lo que es la comunidad y cómo es que estos van a influir en el desarrollo de una comunidad o incluso en los ecosistemas. Bueno, continuando con la comunidad, sabemos que es el conjunto de poblaciones animales, vegetales y demás seres vivos que comparten un área geográfica en un tiempo determinado. Y aquí vemos que no se necesita que sea de la misma especie, sino que son varias especies en un mismo espacio geográfico. Y aquí podemos poner la diversidad de animales, plantas e incluso los humanos. En el ecosistema sabemos que va a estar integrado por la comunidad o biocenosis en la interrelación con el área o territorio ocupado por esta. Entonces, esto quiere decir que pues, el ecosistema se va a distinguir por componentes vivos y componentes sin vida también, ya que va a constituir todo el biotopo. O sea que en los ecosistemas van a contarse o contemplarse tanto montañas como los animales, plantas, árboles, los ríos. Entonces no se necesita que sean solo seres vivos, sino también seres sin vida, ya que todos los ecosistemas acuáticos o terrestres pues también van a incluir o van a estar presentes en la biosfera.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, puede seguir. No, profa. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar sobre las características de población que les mencionaba y vamos a ver cómo es que influyen estas. Bueno, en la tasa de natalidad sabemos que nos va a indicar cuántos individuos nacen, ya sea por unidad de tiempo y pues es una consecuencia de reproducción, que ya lo sabemos. La tasa de mortalidad va a ser ese número de individuos que mueren por unidad de tiempo. Mientras que la tasa de emigración va a ser ese movimiento de los individuos entre poblaciones y pues se va a medir gracias a, gracias a la tasa de emigración. Recuerden que la emigración va a ser los que salen, mientras que la tasa de inmigración van a ser los individuos que entran a la población. Y este movimiento de individuos entre poblaciones se va a medir gracias a la tasa de inmigración. Pero bueno, es importante recordarles que vamos a tener otros conceptos, por ejemplo, los nichos ecológicos, que es la función en la que se va a desempeñar una especie determinada dentro de un ecosistema. Nos vamos a referir a un sitio físico y pues no todas las condiciones físicas, químicas y biológicas van a requerir eh, la especie, ¿no? No todas van a necesitar lo mismo. Y bueno, en la ecología de poblaciones, sabemos que los ecólogos de poblaciones tratan de determinar los procesos comunes a todas las poblaciones. Estudian el modo de cómo una población van a interactuar por su medio. Por ejemplo, cómo se compiten por el alimento y otros recursos de los individuos de una población. Y cómo es que la depredación y otras precisiones ambientales van a afectar a la población. Y bueno, la combinación de estos cuatro procesos van a originar cambios numéricos en las poblaciones a través del tiempo, como resultado de los nacimientos, las muertes, las emigraciones y las inmigraciones. El tamaño de la población obviamente que va a cambiar con el tiempo. Esta tasa de cambio se va a conocer como tasa de crecimiento poblacional y es uno de los parámetros más importantes que los ecólogos intentan conocer. ¿Por qué creen que es importante para la ecología y para nosotros entender estos cuatro puntos? Creo que estos 4 puntos nos pueden ayudar para el equilibrio de la naturaleza. Sí, efectivamente. En resumen es eso, ya que, ¿qué es lo que pasa cuando hay sobrepoblación? Obviamente que los recursos van a ser menores y vamos a tener que empezar a pelear por ellos, o algunos incluso van a tener que salir de ese espacio geográfico para seguir buscando comida en otros lugares. Por eso es importante, ya que si nosotros no controlamos la tasa de natalidad, eh, con la tasa de mortalidad, pues obviamente que vamos a tener un exceso de población y por eso es importante. Es importante saber cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos están entrando y cuántos están saliendo. Obviamente para tener un equilibrio, ya que no solo somos nosotros, son también los animales y las plantas. En las interacciones biológicas, eh,
vamos a encontrar algunas, de las cuales vamos a tener primero el componente biótico. ¿Cuáles van a ser eso? Van a ser todos los seres vivos que existen en un ecosistema y las relaciones que se forman entre ellos, ya sea, como los mencionamos, plantas o microorganismos. Por ejemplo, un animal, los árboles, va a ser esa interacción. ¿Por qué? Porque los animales, algunos sabemos que se alimentan de plantas, entonces existe esa interacción. Nosotros nos alimentamos de algunos animales, entonces es como esa relación de que yo dejo que ese animal se alimente porque yo me voy a alimentar de ese animal. Y de hecho, hay insectos que se alimentan de nuestro cuerpo ya que está en estado vivo o de hecho en estado de putrefacción. Pero va a ser como ese ciclo de que uno se alimenta del otro y así sucesivamente. Mientras que los componentes abióticos van a ser eh, componentes físicos y químicos sin vida. Eh, y que pues pueden afectar a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, la presión atmosférica. Ah, está diciendo que la presión atmosférica, por ejemplo, la lluvia, el aire, los minerales. Estos son elementos que no tienen vida, pero que gracias a ello existe la vida y podemos nosotros seguir existiendo. Porque como sabemos, si una persona no toma agua en 3 días, se deshidrata y se muere. Entonces, por eso es que es importante estos componentes que no son vivos, pero son componentes físicos y que nos ayudan a que los componentes bióticos pues tengan razón de ser. Ahora sabemos que los seres vivos pueden actuar entre sí mediante, por ejemplo, la simbiosis, el mutualismo, el comencialismo, parasitismo, saprotofilia, entre otros. Y bueno, en en el simbiosis, ¿por qué creen que pusimos de ejemplo la abeja con una flor? Así a simple idea que ustedes ¿cómo pueden relacionarlo? Como cuando la abeja se beneficia del polen de las flores. Sí, porque gracias al polen Sí, exactamente. las abejas pueden hacer miel, entonces pues las flores la ayudan a la abeja. Así es. Vamos a ver que la simbiosis es donde dos seres vivos de distintas especies se van a beneficiar mutuamente. La sobrevivencia de ambas especies van a depender una de la otra. Básicamente, sin una no existe la otra. Y un ejemplo muy claro es el de la abeja y la planta. ¿Por qué? Porque las abejas obtienen el polen de las plantas y las abejas a su vez con ese polen van a polinizar otras plantas y es gracias a las abejas y a la polinización que nosotros podemos tener árboles, plantitas, entre otros, otra vegetación. Entonces, si no existieran las plantas, las abejas no tienen cómo alimentarse y morirían. Y sin abejas, no existe la polinización y básicamente no habría plantas. Entonces, nosotros también moriríamos porque
no tendríamos oxígeno. Ahora el mutualismo. El mutualismo va a ser donde dos seres vivos, pero de distintas especies, se van a beneficiar. Pero si no se llegara a dar esta relación, pues no van a presentar ningún peligro en la sobrevivencia de ambas especies. Por ejemplo, no sé si han visto, no sé cómo se llame, la especie de estos pescaditos que se comen las células muertas de los humanos. Muchos los usan como un exfoliante, eh, ya que pues los peces no necesitan como de masajes o gran cosa, solo necesitas introducir tus pies o tu cuerpo en un contenedor con esta especie y ellos solitos van a hacer el trabajo. Pero si nosotros no lo hiciéramos y tuviéramos como otros métodos de exfoliación, pues no va a pasar nada. Ni nosotros nos afectamos, ni los peces se van a morir. Esa es la diferencia de la simbiosis. Mientras que en el comensalismo vamos a ver que es una especie que se va a beneficiar de otra sin perjudicarla, pero tampoco la va a beneficiar. Por ejemplo, no sé si lo han visto, pero hay una especie de peces que se van a adherir a la parte anterior o baja de los tiburones para transportarse. Esto lo hacen para que no sean devorados por otras especies y puedan mejorar su transcurso en el agua, ya que ellos no tienen tanta fuerza a nadar como un tiburón. Pero tampoco es como que al tiburón le afecte eh, que los acompañen en su camino. No es como que les afecte ni que les beneficie. Realmente es indiferencia por parte de ambas especies. Después vamos a tener otras, como por ejemplo el parasitismo y la saprotofía. Vamos a ver que el parasitismo, como lo dice, van a ser esos parásitos. ¿Saben lo que es un parásito? Sí, ¿Qué es? prácticamente seres, son seres vivos, pero que son muy pequeños. Un ejemplo podría ser como por ejemplo la Tenia saginata y entre otras. O por ejemplo como el tripanosomas, tripanosomas también. Y entre otros, Ok, bueno, entre otros organismos. sí. Vamos a ver que un parásito va a ser una especie que se va a beneficiar, pero perjudicando a la otra, como lo que ya mencionaron. Esta especie beneficiada se le llama parásito y la perjudicada se le va a llamar huésped. Y en muchas ocasiones el parásito puede poner en riesgo al huésped e incluso matarlo. Un ejemplo son las sanguijuelas. Ellos se adhieren a nuestra piel y cuando tratamos de quitarlas vemos que ya consumieron de nuestra sangre y nos dejan heridas. Otro muy interesante y que muy seguramente van a ver en algún momento es la saprotrofía, en la cual va a consistir en la utilización de residuos de otros seres vivos, por ejemplo, hojas muertas, cadáveres, excrementos. Estos los van a utilizar como fuentes de energía y pues gracias a esto van a mantener la fertilidad de los suelos y la lleva a cabo, por ejemplo, algunos hongos, bacterias e incluso insectos, por ejemplo, los escarabajos. Los escarabajos y las moscas son unos claros ejemplos de insectos de este tipo. ¿Por qué? Porque hay escarabajos y moscas que se alimentan tanto de excremento como de animales o personas
que en algún momento estuvieron vivas y que ahora son cadáveres. Ya cuando pasan a la etapa de putrefacción, van a ver cómo se acercan estos animales. Los animales que nunca van a faltar, e incluso en nuestras casas, cuando se echa algo a perder, siempre hay moscas. Así pasa con los cuerpos, también hay moscas y escarabajos. Estos nunca pueden faltar porque se alimentan de ello. Por eso es que cuando les mencionaba en el ejemplo anterior, de que básicamente nosotros también somos alimentos para algunos insectos o bacterias. Pero sabemos que no solo se van a alimentar de nosotros o del excremento y ya. No, o sea, estos a su vez también van a ayudar a la fertilidad de suelos. Entonces, pues sí, es importante y pues es el proceso natural. Así es la naturaleza y pues son cosas que nosotros no podemos interrumpir. Así que si en algún momento están viendo alguna mosca o algún escarabajo o algún otro insecto, no los maten, porque realmente están ayudando al ecosistema a mantener ese equilibrio. Entonces, no los maten, no los pisen, déjenlos, déjenlos vivir. O sea, lo más prudente que podemos hacer nosotros es atraparlo y ponerlo fuera de nuestra casa o dejarlo ahí en el pasto, pero nunca matarlos. Vamos a pasar con otros dos, que es la depredación y la competencia, que creo que estos son dos ejemplos que son muy sencillos también y que son muy comunes. En la depredación, pues sabemos que es cuando un individuo de una especie caza a otro individuo de una distinta especie. Esto con el fin, obviamente, de subsistir, porque pues es su alimento o incluso son eh, no solo un alimento para uno solo, sino para incluso su comunidad. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las leonas, porque de hecho los leones no son los que cazan, las que cazan son las leonas. Pero bueno, ese es un ejemplo muy claro que todos en algún momento pues hemos escuchado hablar de él. Pero pues también sabemos que hay otros tipos, por ejemplo, las serpientes, básicamente cualquier animal que sea carnívoro. O incluso nosotros mismos, los que comemos carne, eh, pues sabemos que para que nosotros tuviéramos ese pedazo de carne, tuvieron que matar a un animal. Entonces, básicamente también es depredación. Y la competencia. Sabemos que es cuando dos seres vivos de una misma especie o distinta van a competir, como su nombre lo dice, o disputan por el alimento, territorio, una pareja, etcétera. Y vamos a ver que hay muchísimas especies con esta interacción. Básicamente todas tenemos esta interacción. Un ejemplo que no sé si lo sepan, pero son los osos pandas. Aunque los osos pandas no sean carnívoros, pero sí pelean por una pareja. Eh, pero no solo pelean y ya, o sea, realmente se matan entre ellos. Y el que gana, o básicamente están peleando por el amor de una hembra de oso panda, pero los dos machos tienen que pelear hasta la muerte. Así que el que muere, pues ya. Pero eso no quiere decir que con esa osa panda se va a juntar, porque realmente no. Aunque muchas veces el oso macho gana y se acerca, si la hembra no quiere, no se produce esa fecundación. Entonces, por eso es que es muy difícil la, la existencia de esta especie y que sigan teniendo más generaciones, porque aparte de que entre ellos se matan, no por eso es que ella se va a quedar con él. Realmente no es así. Es muy selectivo, entonces
no sirve de mucho. Pero es un ejemplo que muy pocos conocen, pero que es interesante. ¿Qué otro ejemplo de esta competencia conocen? Yo conozco que, bueno, yo conozco que son los pingüinos los que también defienden su territorio. Así es. También tenemos los pingüinos. También cuando buscan su pareja. Gracias. Ah, sí, 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 lo he escuchado. Sí, como pueden ver, realmente hay muchísimas especies con esa interacción de competencia, que hasta nosotros mismos lo tenemos, ¿no? Porque cuando nos sale nuestro lado eh, nada sociable o nada evolucionado, nos ponemos de esa forma a discutir y competir incluso por el alimento, ¿no? Cuando tratan de quitar nuestra comida a nuestros hermanos o los vecinos cuando se pelean por alguna parte del estacionamiento o un área en común, cosas así. O sea, realmente podemos darnos cuenta que al menos la competencia, todas las especies vamos a pasar por ello en algún momento.